Bienvenidos un día más a En Todo Caso. Hoy les traemos un capítulo súper especial, bastante relevante, sobre todo en estos tiempos y en la era digital, que es el Internet como derecho o como derecho humano incluso. Hoy tocaremos varias resoluciones de la ONU, de la Unión Europea y de la legislación española, también un poco de Latinoamérica, acerca de cómo se maneja el Internet y si esto podría constituir un derecho humano o incluso un medio para asegurar los derechos humanos. ¿Cómo están, muchachos? Juan, ¿qué coño haces en mi sitio? ¿Qué te importa? ¿Qué coño haces? O sea, he venido aquí a casa de Jesús tranquilamente y de repente veo que está ahí sentado ya. Por lo menos quiero sea, preguntar, ¿te lo dejo caliente? Lleva no tiene su desde... nombre. Yo creo que lleva desde la No semana tiene tu pasada puto ahí nombre. y No tiene tu me ha puto usurpado nombre. el No, sitio. escúchame, ¿me puedes mirar? Juan ya 2 puede segundos? tener el sobrenombre el usurpador. Y No. usurpa. No tiene, a partir de ahora... Nada, iba a decir una estupidez. Otra más, tranquilo. Otra más, no pasa nada. Habríamos empezado la cuenta. No tiene tu puto nombre. Mira debajo. Mira, yo digo estupideces, pero hacen reír, no como ustedes, que son deprimentes. Eso En solo fin, puede decir la gente que nos ve y todavía no hemos obtenido un feedback. A mí sí me mandan feedback. No, de hecho tenemos bastante. Queríamos aprovechar, dar las gracias a quienes nos mandan su feedback Sí. y pedir que, oye, que si les gusta esto nos ayuden Ah, no, sí, no es. y que si les gusta lo que estamos haciendo nos ayuden a darle difusión, ¿no? Ajá. Porque para nosotros es importante. Teníamos una misión cuando empezamos este podcast y era Sí. llegar a la gente y hacer que el derecho fuera algo del día a día donde la gente se sintiera cómoda y entendiera los derechos que tiene, porque la gente cuando conoce sus derechos los puede defender. Entonces, bueno, si nos pueden ayudar ahí suscribiéndose, dándole like a este video, compartiéndolo y invitando a otra gente a que se documenten, pues nos haría muy felices, ¿no? Yo dormiría más tranquilo. Dormiría más tranquilo. Yo también, que no he dormido mucho. Y bueno, quizás estaríamos mejor los tres con mejor sueño, ¿verdad? Eso es verdad, pero bueno. Yo duermo bien siempre. Pero bueno, Yo duermo se siempre preguntarán por qué el día de hoy vamos a hablar del internet, ¿no? Sí. Y es que el otro día fui a comprar un café, y de hecho así surge el planteamiento del tema, y voy a comprar un Acuérdense café. que Jesús tiene sus conjeturas extrañas. El Señor Sí, empieza comprando sí. una cebolla y de repente dice que porque a lo mejor... Sí, filosofo un poco. Y de pronto viene alguien y le dice, oye, tengo derecho a internet. Con la factura en mano, ¿no? O sea, en un café de estos que cuando compras tienes derecho a internet. Un café internet de toda la vida. Sí, sí. Claro, y le respondió la señora que atendía que el internet tenía una falla técnica en ese momento, ¿no? Bueno, ahí quedó esa discusión. La señora entendió, se retiró, pero ahí no quedaron mis pensamientos, porque me comencé a plantear, oye, ¿es el internet un derecho humano? Y ahí empezó una serie de investigación que, bueno, vamos a exponer en el capítulo del día de hoy. Vamos a empezar retrotrayéndonos en nuestro capítulo número 2. El Allá segundito. El segundito, allá cuando no había ni cámaras ni nada. Cuando Solo éramos unas voces. hicimos un capítulo acerca de la educación online. Estábamos en noviembre, creo que era octubre, noviembre. Estábamos en pandemia, la gente estaba con una educación prácticamente online en la Estábamos universidad. en pandemia. Es verdad. Estábamos en Y pandemia. claro, nos planteábamos sobre la necesidad de que Ayuda. todos los jóvenes, y en este caso todas las personas, estén cubiertas con un derecho que cada día se va convirtiendo en más básico, ¿no? Como es el Internet. Y, por supuesto, que debe surgir el debate acerca de ¿es un derecho humano o no un derecho humano? Sino ¿es una garantía para poder garantizar nuestros derechos humanos? Como vamos a detallar a continuación, como el tema de la libertad de expresión o libertad de la información. Entonces, esa es nuestra cuestión principal. Últimamente, el Internet se encuentra presente en todas nuestras vidas. Os pongo un ejemplo, por ejemplo, que yo encuentro en el trabajo. Los municipios del sur de Madrid están empezando a realizar comunicaciones a las empresas diciendo que la única forma de interacción entre la administración local y las empresas del término municipal correspondiente iba a ser solamente vía telemática. Con un certificado digital, el Internet va a ser la única forma de conexión entre las empresas, es decir, las entidades jurídicas que generan riqueza, generan dinero como las empresas y los ayuntamientos. Bueno, no hay otra forma. De hecho, la ley 39/2015 ya Correcto. impone la obligación, en su artículo 14, si no estoy mal, de que todas las personas jurídicas y los profesionales, a veces profesionales colegiados, como va a ser el caso de nosotros, que seremos abogados muy pronto, tenemos que comunicarnos Tenemos electrónicamente. la obligación. Sí, la obligación, por eso digo tenemos. Ujú. No podemos, tenemos. No Pero que no podemos, tenemos. Tenemos Que no podemos, tenemos. que comunicarnos electrónicamente con la administración. Disculpen, es que yo soy así. Nació así, vino así, No, Y así llegó será. en caja, Yo en una no muy nací grande. así.
Yo soy como las típicas series de cartoon que siempre le pasa algo cuando nace el superhéroe, solo que yo soy el súper tonto y yo me caí. Es como que nació a mal. Sí. O sea, no nació con una poción mágica pero y esas cosas. a pesar de haber Exacto. nacido mal, hay cosas que pueden Pobrecito. mejorar con el tiempo. Eso es. Este no es el caso de Juan. Él solo ha empeorado con Sí, el tiempo. Yo me No es degrado, como o un sea, vino que yo no mejora soy con como el tiempo, vino, ¿no? O ni como soy un como el whisky. queso, yo No. soy como una lechuga. Me pudro. Bueno, pero igualmente la lechuga debe tener derechos humanos, ¿no? Juan tiene que tener derechos humanos y eso es una realidad. Yo Pero tengo ¿qué que es un tener derecho derechos humano? humanos. O sea, son bienes básicos para la persona humana que son reconocidos Bueno, tanto nacional como sí. internacionalmente. Hay que Son partir, derechos inherentes sí. al Y- ser. Y aquí yo quería llegar a esa conversación partiendo de una idea básica, ¿no? Porque esto es muy importante en lo que vamos a hablar el día de hoy. El fenómeno de, en derecho, en la teoría general del derecho, básicamente, se pueden distinguir distintas ramas que tratan de explicar el derecho de distintas perspectivas. Tenemos los naturalistas, que dicen que el derecho son todas aquellas cosas que están en el aire, ¿vale? Que es decir, son normas que por el mero hecho de uno ser, por ejemplo, una persona, tienes derecho o existe el derecho. Ujú. Pues es mucho más complejo de lo que Me yo estoy encanta que explicando Jesús haya ahora. sacado la teoría del derecho aquí en este Claro, capítulo, porque ¿eh? van a ver lo importante, sino que, sobre todo en materia de derechos humanos, esto tiene que ir al día. Luego tenemos la teoría de los positivistas, que los positivistas decían que solo es derecho lo que está escrito en un documento, en este caso una constitución, que ha sido debidamente aprobada por el procedimiento legal que ese propio Estado determine para aprobar dicho documento. Correcto. ¿Qué ocurre? Como sabemos, hay distintos derechos humanos que fueron positivizados en la Carta de Derechos Humanos o en la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas del año, me parece, 48-49, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y en aquel entonces el Internet no existía. Eso es. Entonces se hizo un catálogo de 30 derechos en dicha declaración que, bueno, se han entendido como básicos, y esto es lo importante, porque son derechos humanos, porque son inherentes a la condición de ser humano. Es decir, tú por ser humano ya tienes esos derechos. ¿Qué ocurre? Luego estos se fueron positivizando, estos derechos fueron siendo incluidos en las constituciones de los distintos estados del mundo. Bueno, estados democráticos, poco a poco. Sabemos que luego vinieron conflictos dependiendo de qué estado estamos hablando, Sí. pero bueno, se fueron incluyendo en las constituciones. Y así llegaron a ser lo que se conoce también como derechos fundamentales, Ujú. que es básicamente derechos humanos que se incluyen en un texto constitucional. Sí, el Sí, de Estado. hecho, quiero añadir a la línea de Jesús que la teoría se puede entender actualmente como mixta, es decir, si hay derechos naturales, por decirlo de algún modo, inherentes al ser humano, aunque no se califiquen como naturales ni sigan en esa teoría, pero podemos observar que en cierto modo es eso, son derechos inherentes al ser humano y después hay derechos positivizados, Sí. que son los derechos que efectivamente están escritos en las constituciones o en la Carta de Naciones Unidas, pero estos se amplían justamente por la inherencia de los primeros derechos en el cual se pueden ampliar a otro tipo de categorías. Por ejemplo, el derecho a la dignidad de la persona supone impedir los malos tratos a la persona. Este tipo de ampliaciones es lo que digo que puede tener una base mixta. Sí, para esta cuestión en particular nos tenemos que retrotraer a 2016 cuando el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó una resolución que consta en la promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet. Aquí estamos hablando de Internet no como derecho humano, sino como un medio que garantice todos esos derechos humanos. como como un por ejemplo, instrumento. es un instrumento que facilite la realización de esos derechos. Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión o el derecho a la información. Principalmente creo que son los dos derechos principales que se promueven con Internet. Últimamente vivimos una sociedad donde el Internet es la base de toda comunicación, entre otras muchas cosas. Sobre todo no solo Totalmente. para ejercer la libertad de expresión, sino para ejercer tu vida comercial o tu vida económica. Es decir, las relaciones comerciales surgen por Internet prácticamente en su totalidad, ¿no? Totalmente. Entonces, un derecho como es el derecho a la información no se ve debidamente garantizado si los estados no tienen esa capacidad de adhesión al Internet como el resto de estados, ¿no? Tenemos que, creo yo, que puntualizar antes de continuar con la explicación de la regulación de los derechos de qué supone que algo sea un derecho. Y también puntualizar muy primeramente que no todos los derechos de las personas son iguales. Hay derechos de primera categoría, de segunda categoría y de Correcto. tercera Sí. categoría. Los derechos de primera categoría son los más importantes, los inquebrantables, Derecho lo a que la los vida, por estados, ejemplo. correcto, derecho a la vida, a Vamos la empezar dignidad, por lo más a la integridad, etcétera, etcétera. Sí, bienes básicos para la Igualdad, persona humana. etcétera, etcétera. Sí. Correcto.
Después están los de segunda categoría, como puede ser el derecho a la educación, el derecho al trabajo, Se los etcétera, llaman etcétera. derechos sociales, Ujú. económicos y culturales. Sí, Eso y es. también se incluyen ahí los derechos civiles y políticos y dos resoluciones por parte de la ONU en derechos sociales. Sí, básicamente tenemos la declaración, para Sí. acompañarte ahí, Juan, tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos y esa posteriormente en el año, me parece, 67, Sí, o con el el 64. Pacto de Derechos Civiles Civiles y y Políticos, que ahí es donde están recogidos los derechos de primera generación, y luego el Pacto de Derechos sociales, culturales y económicos. Puede estar en Ujú. distinto orden, pero bueno, Ujú. se separaron estos derechos en dos grandes categorías. ¿Esto por qué pasó así? Porque si bien todos los estados del mundo estaban de acuerdo en que había un núcleo duro de derechos, que son los derechos humanos propiamente dichos, ¿no? Que son el derecho a la vida, estos que acabamos de mencionar, los derechos más grandes que tiene cualquier persona, habían otros derechos que por su contenido y por lo difícil que era desarrollarlos, por ejemplo, el derecho a la vivienda, pongo ese ejemplo. Tú como estado es difícil que tú le puedas garantizar vivienda a toda la gente que tienes en tu estado. ¿Por qué? Porque esto es un costo económico, ¿no? Eso es. Bueno, precisamente en ese debate que se dio y en que cada estado pensaba algo, se separaron en dos pactos. Un pacto que tiene por su propia calidad un mayor peso, donde están los derechos civiles y políticos, y luego tenemos el otro pacto de derechos económicos, culturales y sociales. Sí, en este Y caso, se da en esa primera etapa, y ya termino con esta explicación, esa primera fase de derechos y luego la segunda. Y luego viene una tercera ola que ya incluye derechos ambientales y todo esto. exactamente. En este caso, más desarrollado. relativo al acceso a Internet o al derecho al acceso a Internet en España, o en términos generales en Europa, vamos muy avanzados. Digamos Sí. que España tiene, la población española tiene un 91% de acceso a Internet, frente al 88% de la media europea. Digamos que España va un poco más avanzado respecto a nuestros vecinos. Y son diversas las leyes nacionales que han surgido para promover el acceso a Internet, sobre todo aquellas zonas más desprotegidas, como son las zonas rurales, ¿no? Sí, pero vamos a terminar primero con toda la parte de la ONU y después Lo que tú continuamos quieras. con el derecho Lo nacional. que tú porque quieras, de hecho, Rey. Jesús estaba explicando muy bien, desarrolló los derechos de primera generación, de segunda generación, pero nos quedan los terceros de tercera generación. Dije los terceros de tercera generación, digo los derechos de tercera generación que De como tercera van a ver, generación. de tercera. De Ni tercera. una ni dos, sino tres. Tercera. Un tre. Tre. Bueno, sí. Sí. Lo mismo que saqué yo el otro Lo hemos día en pillado los laboral. tres. Sí, todos. Un terreno. Un tre. Como ven, hay unos que son inherentes al ser humano que básicamente se apoyan como en la supervivencia, otros en el desarrollo en sociedad y en el bienestar. Son los de tercera generación, los derechos del bienestar, que son el desarrollo sostenible, el medio ambiente, la autodeterminación de los pueblos, Exacto. etcétera, etcétera. Y Jesús dijo algo muy importante: no se le puede asegurar una vivienda a todas las personas. La gente suele confundir un derecho con la obligación de que te den algo, pero no tiene por qué ser así. Por ejemplo, el derecho a una vivienda digna muchas veces es el derecho a poder acceder a una vivienda digna. Y eso no se configura con que te den una vivienda, eso se configura Sino con que el políticas, Estado tenga exacto. los medios Correcto. para Con asegurarte. políticas que promuevan el acceso a la derecho vivienda digna. educación no significa que la educación tenga que ser gratis, sino que el Estado tiene que garantizar los medios para que se pueda acceder en igualdad por todos. Un ejemplo muy bueno de eso que acabas de comentar, Juan. Por ejemplo, el derecho al voto, ¿no? A elegir a quien te representa. Es un derecho que no es gratis. No es que yo digo, tengo este derecho y ya. Las últimas elecciones de la Comunidad de Madrid costaron cerca de 20 millones Eso es. de euros. De Entonces, hecho, son estos detalles que no hay que perder de eso vista. es. De hecho, ese tipo de derechos que conllevan una interpretación por parte de los políticos de turno a la hora de promover acciones y demás es lo que causa esa guerra ideológica entre la interpretación de lo que es, por ejemplo, un derecho a una vivienda digna y las políticas que, consecuentemente, los grupos políticos que estén en el Correcto. gobierno llevan a cabo para la vivienda digna. Sí. El perfecto ejemplo es la vivienda digna, que está siempre en boca de todos los políticos en todos los debates electorales. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un cauce interpretativo de cómo promover este derecho. No por el hecho de que tengas un derecho en la Constitución a la vivienda digna, como ha dicho Juan, implica que tú sí o sí debes tener una vivienda digna. Te tienen que promover para tenerla. Correcto, Tal igual cual. imagínense con un derecho tan delicado como es la sanidad, el derecho a la salud. Pasa igual. El Estado no tiene por qué darte salud gratis. El Estado puede darte salud gratis, pero no es su obligación, a no ser que lo imponga en su constitución. Tal El cual. Estado en su constituyente puede hacerlo. El Estado lo que tiene que garantizarte es que hay hospitales, médicos
y de que puedes acceder a ellos. Y aquí podemos empezar a hablar del Internet como un derecho, porque mucha gente piensa que decir que el Internet es un derecho es que el Internet va a ser gratis, el Internet no lo van a regalar a todos, van a acabar con el mercado, y no es así. Es que el Estado tiene que garantizar que donde tú estés, si quieres acceder a Internet y pagas por él, puedas acceder. Esto viene asociado a la idea, y aquí viene el Internet como un derecho fundamental, como un derecho humano, ¿no? ¿Por qué surge este debate? Que fue resuelto en gran medida por Naciones Unidas hace ya 2-3 años, pero todavía hoy en día se sigue dando. Sobre todo, por ejemplo, en África, en Latinoamérica, en países con regímenes muy cerrados al intercambio de información. Porque está asociado a la dignidad humana. Hay bienes que, si bien no son esenciales, se asocian a la dignidad humana. Como la vida es la mayor expresión de dignidad humana. Pero es esencial. Claro, Sí. Sin vida no hay nada, efectivamente. ¿Qué pasa? En el caso del Internet, tú no necesitas Internet para vivir. Pero muy seguramente, y más con esta pandemia, como hemos visto, que gracias al Internet puedes ver clases online, gracias al Internet puedes mantenerte entretenido, lo cual yo creo que es muy importante para la salud mental de las personas, etcétera. Sin Internet no podrías hacerlo. Entonces el Internet está indiscutiblemente apegado a esa dignidad humana que tienen las ¿Alguien personas. se imagina la pandemia sin videos de gatitos? ¿Saben qué sería Oye, eso? yo sobreviví, no, mentira. Yo me hubiera suicidado. Principalmente esto tiene que venir asociado, además de la dignidad humana, a un Estado de Derecho que garantice esa dignidad humana y esos Correcto. derechos fundamentales. Sí, sí. En la ONU votaron en contra países como Rusia, China, Arabia Saudí, la India, es decir, estados cuyos valores democráticos se encuentran muchas veces en entredicho, sobre todo en relación a la libertad de información y a la libertad de expresión. Son países donde no se tiene garantizadas estas libertades, como países europeos o países como, por ejemplo, el de España, ¿no? Totalmente. Y ahí, digamos que marca un antes y un después la política de cada estado a la hora de adoptar este tipo de medidas. Claro, tú estás hablando de la resolución de promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet Eso del es. año 2016. Eso Solo es. para, si la quieren mirar, es muy interesante, es muy cortita. ¿Puedo entrar a España ya o...? Me falta decir una cosa de la resolución y no, tú no puedes entrar a España. Por China. Mira, Cochino. No, dije por China. ¿Sabes por qué creo que Por votaron en decirte contra de algo. estos países? Porque el hecho de reconocer al Internet como un derecho humano no implica solo la promoción. ¿Qué quiere decir la promoción? Es facilitar que la gente pueda acceder a Internet. Sino también implica no llevar a cabo acciones que limiten el acceso al Internet. Muy importante. E incluso se ha llegado a considerar... me llegó un correo. Mira. No pasa ¿Gracias a absolutamente qué? nada. Al Internet. Eso es. Y se ha llegado incluso a considerar que el hecho de limitar ciertas páginas web, lo que pasa por ejemplo en China, todos sabemos que en China Sí. tú buscas lo mismo que buscarías en cualquier lugar del mundo y está limitado y hay páginas bloqueadas, podría incluso suponer una vulneración a ese derecho al acceso al Claro, Internet. porque una vez sobrepasamos el tema del acceso a Internet, estamos hablando después el acceso al contenido de Correcto, Internet. correcto. Porque son cosas bien distintas, pero tienen un Correcto. cauce, están prácticamente conectadas, ¿no? Correcto. De Es hecho- decir, tú puedes tener el acceso a Internet, pero después que el Estado te cape el contenido de Internet es básicamente lo mismo o Tal cual. se consigue ese fin de censura a la hora de que garantizar igual ciertas recordar. libertades y derechos. Ningún derecho es absoluto. Y eso lo hemos Claro, discutido claro. varias veces aquí en Sí, el sí, podcast. por ejemplo, no te va a garantizar el país que puedas acceder a páginas de pornografía infantil, ni de compra de armas, ni de Por compra de ejemplo, drogas, claro. ni de tortura, que las hay. Pero, por ejemplo, esta resolución de la que estábamos hablando, muy específicamente, habla de, de cómo el Internet, al ser un medio para la promoción de los derechos humanos o para su uso y disfrute, también tiene que garantizar que dentro de la Internet se defiendan los derechos humanos, muy particularmente el derecho al honor y a la dignidad, y también cómo el Internet es una base fundamental justamente para el acceso a la información. Solo hay que ver lo que ha pasado en Colombia, ahora último, cómo sin Internet las noticias hubieran sido completamente parciales. En España- Y gracias al Internet son imparciales o al Claro, menos hay es que en fuentes para España contrastar. sabemos la Siria, situación o de... en- En España conocemos la situación de Colombia Hmm. por lo que suben sus ciudadanos Sí, porque por las a noticias Internet. no. Porque no hay noticias sobre No. el estado o la situación de Colombia. Sí, Es aquí decir, hablan hasta de los calzones de los presidentes de la claro, el Comunidad de Madrid, 95% pero de la información que yo hablan de lo que recibo pasa de en la el mundo. situación de Colombia es por Internet y por las redes sociales cuando los compatriotas colombianos Hmm. suben esos vídeos, ¿no? Sí, Es- De porque es hecho, a muy mí me grave. gusta un término que es la democratización de la información gracias a la era de la comunicación. Ujú. Suena súper bonito, la La verdad, verdad pero es es que que es sí. verdad. Porque gracias al Internet hoy en día se puede saber cosas que el día de mañana, que en el pasado estaban bloqueadas o sesgadas. Hoy en día puedes consumir tanto de
un lado como del otro información y tú mismo contrastar y tú mismo tener una apreciación crítica, ¿no? Tengo una buena noticia para Toñín. Ahora sí entramos muy rápidamente en España. Bien, en la muy regularización. rápidamente porque se nos está acabando el tiempo. Hay que destacar entre ¿Estás algunas bien? disposiciones. No, no Es un estoy bien. derecho humano. Se me está bloqueando. No, es que escuché Es que un se te acaba el derecho. tiempo. ¿Estás bien de salud? No, me Es un dejabas. derecho Soy terminal. Es un derecho fundamental el internet en España. Primera pregunta. ¿Qué responderíamos a esto? Sí, Tengo miedo. Técnicamente, hay una obligación. sí, técnicamente, según lo que es propiamente un derecho fundamental, no lo es porque no está como tal en la Constitución española en lo que viene a ser los artículos que desarrollan los derechos fundamentales. Ahí ¿vale? discrepo, El porque, título- por ejemplo, el Sí. derecho a la información, a la libertad Ahí de voy. expresión, A Eso eso iba. es. como A va eso la iba. tecnología ahora, o el derecho a A la eso iba. educación en tiempos de Sí, pandemia, que se presenta imagínense, se va presenta íntimamente ligada al Claro. poder tener Que internet. se si bien presenta no sale de indispensable. manera formal, es decir, Ujú. que no sale, todas las personas tendrán derecho a un acceso universal al Internet, por ejemplo, sí está ligado a los otros derechos que están y a la propia dignidad. Por lo tanto, tiene un contenido indiscutible asociado a los derechos fundamentales. Exactamente. Pero ¿saben dónde sí está recogido como tal? Bueno, en la nueva Ley de Protección de Datos del año 2018, en su artículo 81, me parece, sale reconocido el acceso universal al Internet. Exactamente. Y ahí es donde ya España, haciendo una transposición de una directiva europea muy importante en materia de protección de datos, y en un texto con fuerza de ley orgánica además, que digamos está la Constitución y abajo están las leyes orgánicas, como hemos explicado en este Prácticamente. podcast varias veces, ahí incluye. Pero no solo desde 2018, ya desde 2012, por ejemplo, el Ministerio de Educación y Ciencia ya estaban realizando o promocionando el acceso a Internet en los centros universitarios o en los centros educativos. Es decir, digamos que durante esta última década, que coincide con el aumento del Internet o, en fin, de esta necesidad del Internet de cara a la información, la educación o la libertad de expresión, ya el gobierno español pues ya ha ido metiéndose un poco en Y quiero el poner tema de la incluso regulación. un ejemplo más fuerte. Imagínense el derecho a las personas con discapacidad. Una persona Tal cual, ciega, tal cual. si quiere acceder a la información, tiene que garantizarle los medios para que, bueno, haya el lenguaje esté en braille. Sí. Por ejemplo, incluso en las calles, en las aceras, que no se han dado cuenta que las aceras tienen algunas baldosas con puntitos, otras con rayitas. Eso en realidad son guías para las personas con una discapacidad Me visual. gusta ese ejemplo que pones. Entonces, hoy. el Internet puede llegar a esos niveles de Claro. que se está volviendo tan fundamental que negarle el acceso a Internet, que de hecho España tiene que cumplirlo para cumplir con la agenda digital de la Unión Europea y con la agenda digital de España. Exactamente. Que muy cortamente explico. Impone que para el año 2020, es decir, ya pasamos por ahí, tiene que garantizar Desgraciadamente. que en los núcleos de población, sí, ese año no contó, pero bueno, que los verdad. núcleos de población de menos de 5.000 personas tiene que garantizar el acceso a Internet de al menos 30 megabytes por segundo de subida y 3 megabytes por segundo de bajada, o al revés. Está al revés, sí. Subida 3 Sí. y descarga 30. Sí, pero al 90% de la población, de núcleos de población de menos de 5.000 personas. que Es hay decir, muchos en España, porque claro, cada vez la ese es el despoblación problema. en el Exacto. entorno rural es cada vez Claro, mayor. porque en una es decir, ciudad está más que garantizado. Entonces, Claro. por eso quiere promoverse, se ha promovido y de hecho se supone que debería estarse aplicando. Sí. Y creemos que sí, porque el uso en Internet en España es del 91%, es decir, más del 90%. sí, sobre todo el entorno rural es lo más importante, porque al fin y al Estamos cabo las por encima grandes de la ciudades están media totalmente europea, ¿no? amparadas. Claro, Exactamente. claro, sí, como tú dices, Bueno, las grandes ciudades para están amparadas. contrastar un poco los datos, ya que entras allí, ¿no? Por ejemplo, para que tengamos idea, cerca del 49% del mundo, de la población mundial, no tiene acceso a Internet. Estamos hablando de más de 3.000 millones de personas que no tienen acceso a Internet. Obviamente Europa es el conjunto de Estados Unidos y algún país más que pueda quedar por allí, tenemos que darnos cuenta que somos privilegiados al tener Sí, el acceso al exactamente. Internet que tenemos y a las velocidades que tenemos. Pero en Latinoamérica esto no es así. No. En Latinoamérica, primero, la cantidad de población, según los datos del Instituto Internacional de Telecomunicaciones, creo que se llama, ahora lo reviso nuevamente, según sus datos, el 71% de América Latina tiene acceso a Internet, pero el otro 29% no. En África, peor todavía. Ahí es parcial el tema de América Latina, porque Claro. muchos estudios toman en cuenta la banda ancha. Que Claro, decir, es que ¿de qué te sirve claro. un internet? Seamos honestos, hoy en día, ¿de qué te sirve un internet cuyas velocidades de descarga son prácticamente nulas? No, En pero Venezuela los, ese es el móviles, caso. pero los móviles ahora tienen internet. Ya, claro, Pero ¿de qué porque te sirve la el cantidad de 4G, descarga? etcétera. Pues que sí garantiza la libertad de expresión, por ejemplo. Claro, Entonces, si tú a mí me pones una hay traba... datos más parciales. Claro, o sea, te pongo un no ejemplo. está todo escrito en ese área. No, pero escucha, pero te pongo un ejemplo. Si tú a mí, ¿verdad? Yo tengo un derecho, pero hay tantas trabas que me impiden ejercerlo con Claro. libertad
técnicamente ese derecho lo está siendo vulnerado. Claro. Y eso es la idea que yo quería rescatar también de cara a este capítulo, que yo digo, mira, tú puedes tener los derechos que tú quieras, pero si hay trabas, y el Estado en este caso, o quien deba garantizar esos derechos, no se mueve en favor de garantizarlos, pues de poco sirve que los tengas reconocidos en un documento internacional por Naciones Unidas o en tu propia Constitución. Tenemos que hablar de un acceso estructural del Internet, es decir, acceso a Efectivamente. Internet, acceso a su contenido y Efectivamente. acceso de forma garantista a su contenido. Exacto. Importantísimo. Y ahora con la pandemia, el Internet se ha vuelto... Si antes era importante, ahora es 1000 veces más importante, porque ha permitido a la gente, a los estudiantes, seguir sus clases desde Internet. Ha permitido consultas médicas a través de Internet. Mercar sin riesgos. Comprar Hacer sin la ningún compra sin riesgo. riesgos. Efectivamente. O sea, es mantenerte al tanto de lo que está pasando en el mundo sin ningún riesgo. Jugar Fortnite. Jugar Ah, no, Fortnite. eso Farmear. no. Farmear. Farmear Ver directos de criptomonedas. Twitch. Pueden volver... Aquí ponemos el link a nuestro capítulo. Pero sin duda... Estamos hablando sobre las ventajas porque esto va a ser parte de una serie de 3 capítulos que estamos preparando de Exactamente. derechos en la era digital. Exactamente. Esta es la primera parte con la que Esta es la parte bonita, la parte buena y luego la parte mala Esto que es viene todo siendo... lo bueno del Internet. La Tal semana cual. que viene, si todo va bien, tendremos la parte mala, ¿no? Los delitos que se cometen en Internet, y para eso vamos a tener a una persona muy especial, que esperemos que todo salga bien y lo podamos proporcionar de las Totalmente. mejores formas Totalmente. posibles. Para cerrar, el Internet, lo más importante que se puede hacer con Internet es vernos a nosotros. Eso es. Suscríbanse, Claro que les sí, dejamos claro nuestras que redes sí. sociales, en Claro todo que caso en sí. YouTube, en todo caso en Facebook, en todo caso podcast en Instagram, en todo Caso podcast. podcast en En Twitter. Twitter. Gracias, es que Nada, es que medio soy año y todavía peor. no nos sabemos las Me redes asco sociales, Twitter. pero todo súper bien. Juan Esperemos Esperemos que os haya- timorato. Esperemos que os haya gustado. Dejadnos vuestras opiniones, dejadnos vuestras vivencias acerca del Internet si estáis en un medio rural y si hemos alcanzado el objetivo en 2020. Yo antes de despedirnos sí quiero dejar una reflexión al aire. Verás. Una reflexión porque las cosas hay que cerrarlas de esta manera, ¿no? Y es si es realmente importante estar conectado a Internet. Sí. Y si son más pros o más contras los que nos ha traído el Internet. Ujú. Dejo esto al aire, lo seguiremos Solo discutiendo quería en esta decir, serie de capítulos. bebés, ojalá fuera Internet para que me usaras todo el día. Un saludo y cuídense. Hasta luego. Chao, chao.